Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. El presidente israelí visita España y su primera reunión ha sido con las comunidades judías del país. El ejército israelí tiene los cuerpos de 5 terroristas de yihad islámica enterrados en el túnel de ataque descubierto. Purga política en los principales estamentos saudíes acusados de corrupción. El primer ministro libanés huye tras descubrirse un complot de Irán y Hezbollah para asesinarlo. Estos son los titulares del día. Después volveremos con la agenda cultural. Comenzamos ahora hablando del presidente de Israel, Reuven Rivlin, que ha comenzado una visita de Estado de 2 días a España, en el curso de la cual será recibido por sus majestades los reyes, se reunirá con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pronunciará un discurso en el Senado y presidirá una reunión empresarial en la sede de COE. Rivlin es el primer jefe de Estado israelí que viaja a España en visita de Estado desde que en 1992 lo hiciera Chaim Herzog, con motivo del 5º centenario de la expulsión de los judíos de España. El desplazamiento del presidente Rivlin estuvo inicialmente programado para el pasado año, en que se celebraba el 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. La permanencia de un gobierno en funciones en España durante casi todo 2016 impidió que se cumpliera el proyecto. Sus primeros encuentros fueron con los representantes de las comunidades judías y con los alumnos del Centro de Estudios Ibn Gabirol, el Colegio Judío de Madrid. Aunque la visita de Estado concluirá el martes, Rivlin tiene previsto desplazarse el miércoles a Toledo. Bueno, y debo decir que he tenido el honor de estar invitado a el primer acto que hizo en tierra española, digamos, después de ser recibido en el aeropuerto y seguramente tener una charla inicial con el embajador para saber exactamente el programa de actividades. Fue justamente con las comunidades judías de España. Nos invitó a todos a la recepción. Estuvo muy bien, se le entregó un ejemplar de la Biblia de Ferrara y bueno, se le deseó buena suerte en su gestión. Y de allí salía él trasladado justamente al Colegio Ibn Gabirol, donde no solamente se reunía con los niños, sino que también quería aprovechar la ocasión para también felicitar a la comunidad judía en Madrid, que acaba de cumplir 100 años de existencia. Y luego ya sigue con el programa de encuentros con los representantes oficiales españoles. Lo primero que hemos visto y que ha llamado la atención a todo el mundo fueron las banderas israelíes en la Plaza de las Cibeles junto a las españolas. Eso fue una visión sorprendente y es en serio que la primera vez que me lo mostraron a alguien yo dije, esto debe ser un Photoshop, un montaje. No me lo creía, pero sí era verdad. Incluso esta misma mañana estuvo con la alcaldesa Carmena y le entregó la llave de la ciudad, que es lo normal. Pero que bueno, con Israel nunca las cosas suelen ser normales, evidentemente. Y por ahí he visto que hay una convocatoria de manifestación de justamente el partido de Carmena. También participa y los frentes pro-palestinos, no sé qué, denunciando. Bueno, no creo que acuda mucha gente, evidentemente. No evidentemente, pero me parece que eso no va a tener ninguna prédica en estos momentos en España. Y bueno, como decimos, se va a reunir con los reyes, que va a tener una cena de gala, creo que es el martes. Va a visitar también el martes por la mañana el Senado, donde va a pronunciar un discurso. Un Senado que hasta ahora parecía una figura, bastante despojada de funciones, pero que justamente las últimas semanas hemos visto que sí sirve para algunas cosas o que la ley establece que es determinante en determinadas cuestiones. Y también pues se va a reunir evidentemente con el presidente y con cuestiones que tienen que ver con los empresarios. Ya hemos adelantado los temas que se van a hablar, que son los que generalmente son en los que Israel es puntero, en tecnología, en ciberseguridad y en tecnología del agua, en medicina, etcétera, etcétera. Y bueno, y luego, una vez acabado esto, pues se va a trasladar en visita ya particular a Toledo,
a visitar pues la judería de la ciudad. Nos sorprendió también un detalle que nos dijo, porque dijo, bueno, yo a España me la conozco muy bien porque en el año 82, cuando fue el Mundial, estuvo 3 semanas en España, con lo cual dice, me la recorrí muy bien, y estuvo ya en todas las juderías de entonces, que ya estaban no tan bien indicadas como hasta ahora, como ahora lo están, pero es una persona que conoce muy bien España. Aparte, a mí personalmente me sorprendió porque yo sabía que Rivlin, su familia, era ashkenazí, proveniente del este de Europa. Dijo que su familia llegó de Lituania a principios del siglo XIX a Jerusalén, que él proviene de 7 generaciones en Jerusalén, pero que a Lituania habían llegado de Praga y a Praga habían llegado de Viena, y que es muy posible que a Viena hubieran llegado como sefardíes. Así que también por ese lado siente esa especial afición por lo que es la historia y las costumbres y el clima y todo lo que significa España. Aparte que una anécdota más es que va a visitar el Museo del Real Madrid. Hablamos ahora del ejército israelí, que extrajo los cuerpos de 5 terroristas de la yihad islámica que quedaron enterrados bajo los escombros cuando derribó un túnel de ataque que, partiendo de Gaza, penetró en territorio israelí. El grupo terrorista aseguró que Israel no podrá negociar con nuestros combatientes y señaló que tienen otros muchos túneles. El ministro de Seguridad Interior israelí declaró que Israel no debe liberar los cuerpos de los terroristas hasta que los 2 civiles israelíes, Hisham al-Sayed y Avera Mengitzu, y los restos de 2 soldados caídos, Oron Saul y Hadar Goldin, que están en manos de Hamás en Gaza, sean devueltos. Los 5 cadáveres fueron hallados dentro del territorio israelí. Israel estima que 14 terroristas, la mayoría de la yihad islámica y algunos de Hamás, murieron en la explosión y en el posterior intento de rescate. Sí, gracias a esta noticia también tenemos una ampliación de lo que era la noticia original cuando derribaron este túnel, hicieron explosión este túnel. Primero tengo que decir que justo a los pocos minutos de comentar la noticia originalmente, pues supe exactamente la localización del túnel. Estaba a la puerta, o pretendía llegar a las puertas del kibutz Kisufim, con el cual me une una vinculación muy fuerte porque yo viví en ese kibutz. Pero aparte de eso, el túnel no salía a la superficie todavía. Israel fue capaz de detectar, que se estaba construyendo un túnel sin que éste asomara a la superficie, y precisar para penetrar de alguna manera con algún tipo de herramienta tecnológica o armamento del cual parece que hay cierto hermetismo para conocer, y destruirlo a todo lo largo de él, porque se derrumbó no en una parte, sino que se derrumbó a todo lo largo del túnel, y por eso provocó que hubieran tantos muertos. Incluso algunos de ellos fueron gente que desde el lado de Gaza entraron para rescatar a los que estaban sepultados, y parece que ellos también quedaron sepultados. Bueno, el tema es que una vez que se detectó ese túnel y se lo hizo explosionar, pues la parte que estaba dentro de territorio israelí, que eran unos 2 kilómetros, pues se abrieron las zanjas para saber exactamente, y se encontraron allí estos 5 cadáveres. Y ahora la pregunta es si se deben devolver o se deben hacer lo que ellos mismos hacen, jamás retener los cadáveres y solamente usarlos como intercambio. Por lo menos eso es lo que exigen de alguna manera los familiares de estos 2 soldados muertos, cuyos cuerpos, o lo que quede de esos cuerpos, pues es lo que persiguen recuperar desde hace 3 años y pico que tuvo lugar el último enfrentamiento bélico en Gaza. Al menos 11 príncipes, 4 ministros y decenas de exministros fueron arrestados en Arabia Saudita por orden de un comité anticorrupción creado horas antes por el rey Salman bin Abdulaziz y dirigido por el príncipe heredero, Mohammed bin Salman. El nuevo organismo tiene capacidad para emitir órdenes de arresto y de prohibición de viaje al extranjero, además de congelar los bienes de los investigados y tomar otras medidas preventivas antes de que los casos lleguen a los tribunales.
A la vez que anunció la creación del comité, el rey anunció cambios importantes en las autoridades del reino. Bueno, esto es una medida que no es para nada habitual en Arabia Saudí. Voy a decirlo porque uno puede decir, bueno, es como en España el caso Gürtel, tiraron de la manta y salió un caso de corrupción. No, ellos hace muchos años que saben que hay tremendos casos de corrupción, también a través de Wikileaks, etcétera, etcétera. Ahora lo que ha pasado es que este rey, que no lleva mucho tiempo gobernando, lleva pocos años, y que hace muy poco tiempo designó a uno de sus hijos como príncipe heredero y le dio un poder que ningún príncipe heredero había tenido hasta ahora, y aparte con la capacidad y la intención de este príncipe heredero de cambiar totalmente lo que es Arabia Saudí. Hemos hablado de ellos, lo recordarán los oyentes, hace un par de semanas en la sección Fuera de Foco, de quién era este Mohammed bin Salman. Es una persona de apenas 34 años, tiene una formación académica exquisita como la mayoría de la gente de esta clase social, pero aparte de eso tiene un objetivo que es de alguna manera conciliar Arabia Saudita con el mundo occidental y frenar la hegemonía de Irán en el mundo islámico, que domina, que está muy cerca de ellos. Por eso ha promovido algunas medidas de apertura social, pero también ha promovido medidas de, por ejemplo, una coalición de países de árabes que no solamente han presentado batalla al ISIS, sino que también ha declarado, por ejemplo, el famoso embargo a Qatar por la subvención que hace de grupos terroristas. Está dispuesto a exorcizar, digamos, de alguna manera, el tema del islamismo radical del mismo corazón de donde de alguna manera surgió en los 70 y 80, que es de su país, de Arabia Saudita, porque de ahí salieron las prédicas wahabitas que incendiaron las mezquitas de todo el mundo y 30 y 40 años después llegaron a lo que es hoy. Y para eso, pues, han puesto en marcha en esta ocasión una medida muy excepcional, que es crear un comité anticorrupción de actuación inmediata que, entre otras muchas cosas, lo que hace es bloquear, congelar las cuentas y los bienes de los investigados, cosa que, digamos, igual en Occidente, no todos los países, por ejemplo, lo tienen. Aquí hasta que un denunciado, pues se le congelan los bienes o se les bloquean las cuentas, pues puede pasar muchos recursos judiciales. Pues allí se ha hecho de forma inmediata y, por ejemplo, la persona más rica de Arabia Saudí, aparte del rey, ya tiene las cuentas bloqueadas, ya no dispone de su dinero ni de sus bienes. Y en eso, pues, entre esa gente hay nada menos que 11 príncipes, 4 ministros que estaban funcionando y decenas, dicen, de exministros, aparte de personal de altísimo rango en el ejército en todas sus ramas, porque Mohammed ibn Salman, el joven heredero, parece que quiere cambiar la faz de Arabia Saudí. Esperemos que sea para bien, para mejor. El secretario general del partido y ejército terrorista chiita libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha insinuado este domingo que la dimisión del primer ministro libanés, Saad Hariri, ha sido forzada por Arabia Saudí e incluso ha insinuado que éste se encuentra retenido en Riad. Hace unos días, el primer ministro libanés dimitió tras descubrirse un complot para asesinarlo y exiliarse por temer seguir los pasos de su padre, asesinado en 2005 por miembros de Hezbollah dirigidos por el gobierno sirio, aunque en esta ocasión Hariri responsabilizó del intento de magnicidio a Hezbollah y a Irán, país al que acusó desde la televisión árabe de tutelar la política libanesa y provocar conflictos y destrucción. El primer ministro israelí Netanyahu advirtió que la renuncia del primer ministro libanés debería ser una llamada de atención a la comunidad internacional para que se despierte sobre la amenaza planteada por las ambiciones regionales de Irán que ponen en peligro no solo a Israel, sino a todo el Oriente Medio. Bueno, ya vemos que esta noticia también podemos interpretarla en la tónica de lo que hablábamos justamente antes de Arabia Saudita,
porque a donde ha ido, o de donde se ha refugiado el ex primer ministro libanés ante este atentado, es justamente en Arabia Saudí. Es un poco gracioso, si no fuera tan trágico, que justamente el líder de Hezbollah denuncie que la salida o la dimisión ha sido forzada por Arabia Saudí y que se encuentra retenido en Riad. Yo no conozco los detalles, pero sí que puedo asegurar de que la salida ha sido lo más inteligente que ha hecho esta persona, que ahora es el primer ministro, pero al que a su padre, siendo primer ministro, le pusieron un coche bomba los de Hezbollah, que es el grupo que lidera Hassan Nasrallah, cuando todavía él ya era líder entonces de ese grupo. O sea que Hassan Nasrallah, que es el que mató a su padre, viene a decir cosas sobre este atentado que seguramente en el que también Hassan Nasrallah ha participado, solamente que ahora, en vez de estar solamente a los mandos o sometido a lo que dicta el presidente sirio, como era hasta ahora, y solamente de forma intermediaria a través de Irán, pues ahora Irán se presenta en primera persona, se apersona en Siria y se apersona en el Líbano y ha provocado esta salida del gobierno. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Evidentemente, el Líbano se va a sumergir en una nueva situación de caos institucional, pero también hay que pensar que de cara a la situación de Israel, que está siendo atosigada desde la frontera de Siria por ataques de grupos como Hezbollah, digamos, excusándose que son balas perdidas del conflicto civil sirio, pues ahora va a tener mucha más carta blanca, diría yo, para sobrevolar el espacio aéreo libanés, porque ya no va a poner en compromiso al primer ministro libanés, que no era de Hezbollah, porque ahora Líbano ya está definitivamente en manos de Irán a través de Hezbollah. Finalizamos en este punto esta primera parte de las noticias y volvemos tras una pausa con la agenda cultural. Ya estamos aquí en esta segunda parte de las noticias con la agenda cultural y con Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Bueno, para que nos cuentes lo que nos traes hoy, vamos hasta el día 2 de diciembre, 2 de noviembre, ya no sé ni en qué fecha estamos. No, nos vamos a situar en el día 8 de noviembre, ¿vale? Veo los papeles al revés y me invento las fechas. Bueno, así me ayudas a situar a los oyentes. Es este mes, el día 8, cuando Centro Sefarat Israel inaugura una exposición titulada Boulevard Europa 1942. El proyecto, titulado así, pretende construir un relato gráfico del Holocausto en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, a modo de los exvotos piadosos que narran milagros y de las pinturas populares, como por ejemplo las que han dedicado artistas como Alfredo Vilchis a la Revolución Mexicana, para que se hagan una idea de la estética de la exposición, que está particularmente centrada en Francia. Intenta representar y recordar la ocupación, la presencia de los nazis y lo que motivó en Francia, por medio de esta serie de obras que componen la exposición, que implican una narración. Es decir, hay un principio y un final en la que se atiende antes al relato que a otros aspectos. La idea de esta exposición de Boulevard Europa 1942 surgió durante los trabajos dedicados a la ocupación en Francia y al estudio de las obras del premio Nobel Patrick Modiano, algunas muy centradas en la suerte de los judíos franceses, como saben. La música original es de Jorge González Cabello, el comisario es Alvar Haro, y la exposición estará desde este 8 de noviembre hasta el 23 de enero de 2018. Bueno, pues con las fechas claras ya nos despedimos de esta exposición, de la que seguramente hablaremos más adelante cuando se inaugure. Exacto, mi coletilla habitual intentaremos hablar con los responsables de la exposición para que nos ofrezcan más detalles. Pues encantados de hacerlo. Ahora con un libro, un libro que nos presenta Sexto Piso. Ya saben que esta editorial se ha alzado,
con el título Apegos feroces de Vivian Gornick, se ha alzado con el mejor libro elegido por los libreros de Madrid. Y en este caso apuestan por Final en Berlín de Heinz Rein, que fue publicada por primera vez en 1947 en el este de Berlín, ya estaba dividida la capital, por parte de la editorial del Partido Socialista Unitario de Alemania, y ha sido redescubierta décadas después. Se trata de un sorprendente thriller político y un testimonio histórico casi cinematográfico sobre el inminente colapso del régimen nazi en una Berlín asediada por los aliados y con la muerte por todas partes. Patrullas de las SS ajusticiando en mitad de la calle a desertores, disidentes y, claro, judíos y a todo aquel a quien consideraran un traidor a la causa antes del hundimiento definitivo. Es también este Final en Berlín un canto a la propia ciudad, a la doliente Berlín, el auténtico personaje de estas páginas, como nos comentan desde la editorial. Es un requiem por esta ciudad, no solo derruida por las bombas, sino profundamente herida en lo que tiene que ver con lo social y lo humano. Y queremos ofrecerles algunos datos sobre el autor, sobre Heinz Rein. Él nació en Berlín en 1906 y murió en Baden-Baden en 1991. Trabajó como empleado de banca y periodista deportivo en la década de los 20, hasta que se quedó sin empleo por estar del lado de la izquierda alemana. En 1934 el gobierno nazi prohibió su obra. Pasó un cierto tiempo bajo custodia de la Gestapo y se vio obligado a hacer trabajos forzados. Este es el título que les recomendamos hoy, Final en Berlín, del que intentaremos hablar con más profundidad. Bueno, ya habíamos hablado de ese libro premiado de la editorial Sexto Piso. Ahora traemos este Final en Berlín. Sí. Que volverá a Radio Sefarad. Y ya hemos hablado también del gran Daniel Quintero, ya saben, el más importante pintor judío con el que contamos en nuestro país, muy querido aquí en Radio Sefarad. Él llega con una nueva exposición, se trata de Sefarad Memoria Escondida, se inaugura este 7 de noviembre en el Museo Sefardí, de la sinagoga de Samuel Aleví en Toledo, y estará presente hasta el 26 de febrero de 2018. Hace unos meses hablábamos con Quintero porque presentaba retratos sefardíes de la memoria y el presente en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela, y en este caso vamos a poder disfrutar de su maestría en el Museo Sefardí de Toledo. Y por supuesto intentaremos hablar con Daniel Quintero para que nos ofrezca más detalles sobre estas pinturas que presenta en el Museo Sefardí. Sefarad, Memoria Escondida, es el título de la exposición. Bueno, pues ya saben, si van a visitar la judería toledana o incluso la propia ciudad de Toledo, Rivlin va a poder ver esta exposición. Allí. Así que comienza justo precisamente el día 7. Y bueno, los próximos meses estará allí en Toledo hasta el 26 de febrero. Hasta el 26 de febrero de 2018. Muy bien, pues nada, nosotros hasta mañana de también probablemente esperemos aquí esa fecha del 26 de febrero y muchas más. De momento, mañana volvemos en Radio Sefarad. Gracias, hasta mañana.